A continuación tenemos una invitada especial, la doctora Valeria Mata. Ella es médica general y cirujana por la Universidad Católica del Ecuador, especialista en imagenología, con posgrado en la Universidad de San Francisco de Quito. Es médico radióloga en el Centro de Imagen Diagnóstico de Especialidades. Es médico radióloga del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en el área de imágenes mamarias, miembro de la Federación Ecuatoriana de Radiología e Imagen y es miembro de la Sociedad Ecuatoriana Multidisciplinaria de Mastología, y en múltiples ocasiones pues ella nos ha apoyado en el tema de densitometría ósea, el cual nos va a volver a presentar en esta ocasión. ¿Cuándo solicitar y cómo interpretar? Bienvenida, doctora Valeria. Buenas noches con todos y muchas gracias nuevamente por la invitación. Sobre todo agradecer a la Sociedad de Endocrinología por medio de la doctora Paola Hervis. Bueno, vamos a hablar sobre la densitometría ósea, las indicaciones e interpretación. Primero, vamos a revisar algunos conceptos. La osteoporosis es una enfermedad metabólica ósea crónica y progresiva que puede afectar a todo el esqueleto, cuya prevalencia es especialmente elevada en las mujeres posmenopáusicas y su principal complicación es la fractura por fragilidad. La resistencia ósea está reflejada fundamentalmente por la integración de densidad y por la calidad ósea. La definición operativa de osteoporosis, existen algunas definiciones. Uno de los más aceptados es el que está dado por la Organización Mundial de la Salud, que recomienda una definición clínica de osteoporosis posmenopáusica basada en las mediciones de densitometría de la densidad mineral ósea, expresada en unidades de desviación estándar denominadas el T-score. Un valor de T-score indica la diferencia entre la densidad mineral ósea del paciente o de la paciente y el máximo ideal de masa ósea conseguido por adultos jóvenes. Aplicando estos criterios, entonces los valores del T-score tienen algunas categorías diagnósticas clásicas que nos definen lo que es osteoporosis, osteopenia o normalidad. Ahí tenemos los valores. También tenemos otros conceptos, sobre todo para lo que es el diagnóstico de la densidad mineral ósea y de la osteoporosis, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, se establece que la densitometría ósea axial, o sea, en columna y cadera, es de elección para establecer el diagnóstico. Otra forma de expresar también la densidad mineral ósea es hacerlo en unidades Z. Igual que el T-score, el Z-score se expresa en unidades de desviaciones estándar. Sin embargo, en vez de comparar la densidad mineral ósea de pacientes con la media en adultos jóvenes, se va a comparar con la media esperada para un sujeto normal sano de la misma edad, sexo y grupo étnico. La valoración Z con el Z-score puede ser de utilidad en mujeres premenopáusicas y en varones en quienes la validez de la clasificación de la OMS no se encuentra establecida. También podemos ayudarnos para la monitorización de pacientes sometidos a intervenciones terapéuticas. Es decir, para la paciente posmenopáusica siempre vamos a tener en cuenta los valores de T-score, mientras que para las otras poblaciones, ya sea hombres o mujeres más jóvenes o con otras condiciones, vamos a tomar en cuenta el Z-score. Siempre es importante en la máquina, como ven aquí en el gráfico, poner siempre el género del paciente, mujer o hombre, la raza del paciente, siempre la altura, el peso, bueno, y la edad. Son datos súper importantes para que la máquina pueda calcular adecuadamente la densidad mineral. Lo más importante de este estudio es la identificación de pacientes con riesgo de fractura. En la actualidad sabemos que la osteoporosis muchas veces puede estar infradiagnosticada, infratratada, y existe el acuerdo general que la medición de la densidad mineral ósea es la manera más efectiva para identificar a estas pacientes con riesgo de desarrollar fracturas. Entonces, la aplicación en el escenario clínico, para nosotros considerar factores de riesgo en estas pacientes son la densidad mineral ósea, que es el principal, lo principal que vamos a valorar, la historia previa de fracturas,
la historia familiar de las fracturas, la delgadez cuando hay pacientes menores a 57 kilogramos, cuando son pacientes con hábito tabáquico activo y la utilización de glucocorticoides por vía oral, al menos por más de 3 meses. Entonces, los factores de riesgo resumidos van a ser mujeres mayor o igual a 65 años, las mujeres posmenopáusicas y las que tengan uno o más factores de riesgo que ya mencionamos antes. Es muy importante la historia personal de fractura y si los resultados pueden influir en las intervenciones terapéuticas. Entonces, para hablar un poco de la técnica, sabemos que, bueno, la densitometría ósea es ampliamente conocida en el país y en el mundo. Existen 2 tipos de densitometría ósea, la que es axial, que es la más importante y es la que nos va a brindar resultados adecuados para el diagnóstico de osteoporosis, y la otra que es de pequeñas articulaciones, ¿sí? Que solo vamos a tener valores solo aproximados y que de ninguna manera son diagnósticos. Los equipos de densitometría axial tienen controles de calidad estandarizados dependiendo la marca de cada equipo. Tienen una elevada exactitud y precisión, las imágenes de mejor resolución, menos radiación y menor tiempo de adquisición del examen, que mientras más va pasando el tiempo, pues los equipos se vuelven mucho más precisos. También tenemos otro tipo de mediciones que son un poco más avanzadas, sin embargo tienen sus ventajas y sus desventajas, como es la medición de la densidad mineral por tomografía. Sin embargo, es un estudio que no se hace cotidianamente, ya que la exposición a radiación es demasiado alta para medir una densidad mineral ósea. Sin embargo, también se lo puede hacer en los sitios de mayor riesgo de fractura, como es columna y cadera, como ven en los gráficos. Y también tenemos la medición de la masa ósea del hueso trabecular, que son con software ya más especiales, que sí nos dan una aproximación más exacta a cómo está la calidad del hueso. Las contraindicaciones y las medidas de seguridad que se deben tener para este estudio, en sí no hay unas contraindicaciones absolutas para realizar la densitometría ósea. Existen relativas, como es el embarazo, que aunque la radiación emitida es mínima, pues de todas maneras es radiación, así que no se permite durante el embarazo. Cuando el paciente o la paciente no puede estar en una adecuada posición para hacer las tomas de la columna, sobre todo, y de cadera. O ahora estamos viendo muchos pacientes con obesidad que cuando el peso excede el límite superior del equipo, pues la mesa no va a poder moverse y no va a poder hacer un adecuado rastreo. Cuando los pacientes han tenido uso de medio de contraste yodado, también se recomienda reprogramar. Cuando han tenido también vario gastrointestinal, también reprogramar. Se recomienda que hasta unos 7 días después de la administración, sobre todo del contraste positivo del vario, que ese sí nos puede dar fallas en la captación de las imágenes. También el efecto de otros radioisótopos, dependiendo cuál sea la dosis, la localización anatómica, y también depende del tipo de equipo que estemos utilizando. Ahora, en cuanto a la calidad del estudio, pues como ya les mencioné, la densitometría axial es la más usada y es la que nos da un diagnóstico aproximado y más real de si la paciente tiene osteoporosis y si es que hay un riesgo elevado de fracturas. Lo importante para nosotros como radiólogos es poder determinar junto al tecnólogo que realiza el estudio que la paciente esté en una posición adecuada. Entonces, para la obtención de la imagen de columna lumbar, la paciente tiene que estar exactamente como en el gráfico, en decúbito supino, con las rodillas flexionadas sobre un soporte que reduce la lordosis para que la columna esté totalmente puesta sobre la mesa del equipo, ¿sí? Y debe también estar recta y centrada. Entonces, eso es lo principal. Encima de la mesa de los equipos existen unas líneas también a manera de márgenes que nos va a indicar si es que la paciente está o no centrada. El campo de visión siempre debe incluir 1 o 2 centímetros por encima y por debajo del área que se va a analizar, o sea, entre la vértebra T12 y la L5. Más o menos tenemos que tomar en cuenta unos 2 dedos por debajo de la espina ilíaca anterosuperior para poder
para poder poner adecuadamente el sitio donde vamos a analizar. Entonces, esta es la obtención del gráfico que vamos a tener durante el rastreo de columna lumbar. Entonces, si ven que tenemos que tener siempre incluida L1 hasta L4. Si es que de pronto la obtención de la imagen no nos refleja las vértebras que son a estudiar, hay que repetir el estudio. En el estudio de cadera, el paciente o la paciente va a estar en esta posición, como ustedes ven en la foto, en decúbito supino, con la pierna ligeramente en abducción para mantener el recto del eje femoral y en rotación interna de 15 a 30 grados. Así, la imagen adquirida nos va a permitir que el trocánter menor no esté visible al momento de la imagen, ¿sí? Entonces, vamos a tener este dispositivo que va en la máquina y que nos ayuda a que la paciente ponga los pies mirándose las puntas uno con otro, que es una ligera abducción, para poder tener la obtención adecuada del gráfico, que es como la que ven aquí a un lado, ¿sí? No se ve el trocánter menor. Si es que se viera o si es que está muy rotada o si se pierde la parte del acetábulo, pues hay que repetir el estudio. Para antebrazo, el paciente va a estar sentado en la mesa con el antebrazo apoyado en la mesa, con la mano en pronación y sujetada con una banda, porque a veces hay movimientos que son involuntarios que pueden afectar la obtención de la imagen. En este sitio, el área de análisis es en la región distal del radio, específicamente vamos a tener el 33% de lo que es del radio distal. Aquí vamos a ver que tiene también una señalización con las luces del equipo mismo, es una cruz que se va a colocar en el centro, ¿sí? Y esta es la obtención de la imagen, ¿ves? Tenemos un tercio o el 33% de la muñeca o del radio distal para poder tener un análisis adecuado. Todos los software nos va a permitir la adquisición y la delimitación automática de las áreas de interés. Sin embargo, manualmente el tecnólogo y muchas veces con supervisión del radiólogo, pues va a tener que mover la cajita o las líneas donde van a estar atravesando, porque a veces la obtención automática puede fallar. Entonces, por eso es que hay que cogerla manualmente. La información básica, como ya les indiqué anteriormente, que uno debe introducir en el equipo es el peso, la talla, el género, la etnia, y siempre deben ser correctas, porque si es que uno ingresa, por ejemplo, mal la fecha de nacimiento, ustedes ven que aquí en el gráfico de al lado, donde están las curvas, que específicamente relaciona la densidad mineral ósea con la edad del paciente, también no va a ser un adecuado resultado, ¿no? Va a ser falso. Siempre el posicionamiento correcto de la camilla y el operador siempre va a verificar que se cumplan todos los estándares. Es súper importante antes que el paciente se suba a la camilla, explicarle que tiene que retirarse todos los metales, así sea que se lo tengan que repetir 1 y 2 veces, porque a veces cuando se empieza el escaneo, ahí recién nos damos cuenta que el paciente tiene un piercing en el ombligo o que tiene guardadas monedas en el pantalón. Así que de preferencia, y como nosotros lo hacemos, el paciente se cambia, se pone una bata y se quita toda la ropa, exceptuando la ropa interior inferior, ¿sí? Hablando de artefactos, existen muchos artefactos que pueden alterar la interpretación de la densidad y hay que tomarlos muy en cuenta, ¿sí? Uno de los factores o artefactos que pueden alterar el resultado y que no, lastimosamente, no pueden ser modificados son los cambios degenerativos que puede tener el paciente, como son los picos de osteofitos, sindesmofitos, las escoliosis, los aplastamientos, calcificaciones vasculares a nivel de la aorta. Podemos tener también metástasis en las vértebras, cuerpos extraños como son las prótesis metálicas, silicona, material de osteosíntesis, stent, y todo lo que pueda ser de densidad metálica nos puede alterar la medición de la densidad. Entonces es importante al principio pues hacer también un cuestionario a la paciente sobre sus cirugías
porque muchas veces están puestas prótesis o están puestas barras de fijación, no lo mencionan y al momento de hacer el escaneo tenemos la sorpresa. Pacientes con prótesis no pueden realizarse el estudio en la cadera donde hay un reemplazo articular, obviamente, ahí se tendría que optar por la del otro lado. Existen pacientes que tienen prótesis de cadera bilateral, en ella se puede optar por hacer una medición en la columna lumbar y en el antebrazo para tener una aproximación, ¿sí? También, como ya les mencioné antes, la ingestión de medios de contraste, si el paciente no lo ha mencionado y de pronto vemos una alteración durante el escaneo, pues siempre hay que especificar eso para el informe o interrumpir el estudio y reprogramar. También otros factores que nos pueden alterar la medición podría ser una excesiva obesidad, pero como ya les mencioné antes, a veces las mesas de los equipos no pueden operar adecuadamente con pacientes obesos. Para realizar los informes, pues hay varias recomendaciones, sin embargo, en todos los informes para estandarizar, siempre uno va, a pesar de que uno no le menciona la marca del equipo, pues siempre en las imágenes y gráficos obtenidos ustedes se van a dar cuenta, como aquí, que el equipo es de marca Hologic. Es importante porque, como les mencioné antes, cada equipo tiene sus estándares y tiene sus valores. Entonces, es importante saber con qué marca estamos trabajando. Como ya les dije también, la edad, el género, el peso, la talla. Es importante, aunque no se anote, pues el estatus de menopausia. Aquí tenemos, ¿no? La edad de menopausia que también debería haberse colocado, que en este paciente no se colocó. ¿Sí? Para el diagnóstico se sugiere incluir el diagnóstico único, un diagnóstico único. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando analizamos la columna lumbar, vamos a ver que en los gráficos tenemos mediciones de densidad mineral ósea en cada vértebra. Sin embargo, el resultado que se va a colocar en el informe va a ser el resultado final de todas las mediciones que se hayan hecho en todas las vértebras analizadas. De igual manera en la cadera. Se recomienda colocar resultados normales, que sería un valor de T-score positivo, valores de osteopenia y valores de densidad de osteopenia, de osteoporosis y de osteoporosis severa cuando existe antecedente de fractura por fragilidad. En lo personal, pues nosotros solo nos referimos a un resultado cuando es normal, cuando hay osteopenia y cuando hay osteoporosis. Aquí tenemos los valores de T-score, ¿sí? Cuando son normales, cuando hay osteopenia y cuando ya hay osteoporosis, ¿sí? Aquí nos habla de osteoporosis establecida, sin embargo, el valor cuando ya está en menos 2.5 y menor, pues eso ya es una osteoporosis. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de algunos estudios realizados. Si ven que la columna lumbar está recta, adecuada a la adquisición de las 4 vértebras. Aquí en el análisis que hace automático la máquina, si ven que hace aquí en la vértebra L3 una pequeña curvita que es probablemente de un osteofito, sin embargo ese pequeño osteofito no va a alterar en toda la medición. Tenemos los T-score negativos en todas las vértebras lumbares y al final tenemos un promedio de menos 1.8, que esto refleja que la paciente tiene osteopenia. Y si extrapolamos este resultado al gráfico de las curvas, pues la paciente todavía no estaría en un riesgo alto de fractura, que es la franja roja, ¿no? Está con aumento del riesgo de fractura, pero no es tan alto. Recordemos que las mujeres empezamos a perder calcio a partir de los 40 años. Ustedes que son especialistas sabrán más que yo. Y bueno, la pérdida de calcio después de la menopausia es un poco más acelerada, así que siempre va a haber un poco de pérdida. Lo importante es no caer en la franja roja o cuando caigan las pacientes en la franja roja con alto riesgo de fragilidad, de fracturas por fragilidad o ya osteoporosis, pues son pacientes que tienen que ser todo el tiempo chequeadas. Aquí tenemos otro ejemplo, igual de columna lumbar. Aquí también vemos que el equipo le calcula aquí, parece que hay un reborde costal aquí, quizás no es la vértebra adecuada,
la que se está analizando, porque aquí veo 2 vértebras más lumbares. Entonces, estos errores hay que nosotros analizar. Si es que el tecnólogo o la tecnóloga no tuvo la precaución de hacer el análisis adecuado, pues es importante que el radiólogo sí se dé cuenta al momento de analizar, ¿sí? Porque a pesar de que los valores de T y los valores de Z están negativos, es una paciente que tiene ya alto riesgo de fractura, pues quizás la medición incluida aquí, las últimas costillas, puede haber alterado el resultado. Aquí tenemos un ejemplo en una cadera, la importancia de que haya la abducción, que se vea adecuadamente el techo acetabular, la cabeza, el cuello femoral y el trocánter. Y aquí se ponen las cajitas de medición para que se calcule específicamente aquí, porque sabemos que aquí es donde más riesgo de fractura hay en las pacientes a nivel de la cadera, ¿verdad? Entonces tenemos valores de T-score en esta paciente de menos 2.5 en el cuello específicamente y en el total nos sale menos 2.8 y es un riesgo elevado de fractura. Aquí también tenemos otro ejemplo. Lo importante es que nos familiaricemos con las imágenes que vamos a obtener, con los gráficos que siempre están al lado y con los resultados numéricos que vamos a tener abajo, sobre todo del T-score. Cuando son pacientes varones, pues también analizaremos el Z. Cuando son pacientes menores de 40 años, a veces pacientes que por algún cuadro clínico tienen pérdida acelerada de calcio, pues ahí también analizaremos el Z-score. Estos son algunas revisiones que se hacen, donde igual le dan la gran importancia a la densitometría ósea y al valor de T-score como el mayor predictor de fragilidad ósea para el riesgo de fracturas. Entonces, como indicaciones, vamos a tener mujeres blancas, bueno, no blancas, quizás esto es un error porque en nuestra población realmente no hay mujeres blancas como tal, sino la mayoría somos mestizas, ¿verdad? Entonces, mayores de 65 años, pacientes que han tenido una menopausia en edades jóvenes, a veces vemos que ya a los 40, 45 años ya entran en menopausia, o cuando tienen algún factor de riesgo de fractura por osteoporosis, como ya les indiqué antes. La historia previa de fracturas, la historia familiar, la delgadez, el consumo de tabaco. Los factores de riesgo del tratamiento con corticoides u otras enfermedades que puedan causar la disminución de la densidad ósea, trastornos de la conducta alimentaria que también vemos con frecuencia, también hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, insuficiencia renal crónica y cualquier otra enfermedad que pueda alterar la densidad mineral ósea. Conclusiones, para mi especialidad es muy importante saber las bases de la densitometría ósea, conocer la interpretación, ¿sí? Dado que utiliza rayos X para fines diagnósticos, se encuentra en muchos servicios de radiodiagnóstico de hospitales, clínicas y las consultas. Es el método más preciso del que disponemos para estimar el riesgo de fractura que se puede prevenir en pacientes con osteoporosis, enfermedades hereditarias y en pacientes en tratamiento por enfermedades crónicas. Les agradezco mucho por su atención. Aquí les dejo la fotito del equipo que yo utilizo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valeria, por tu excelente participación. Tenemos también bastantes comentarios, dudas y te agradecería que a posteriori pudieses contestarles por el chat. Sin embargo, en honor al tiempo, pues te haré 2 preguntas que de forma repetitiva nos están haciendo en el chat para aclarar estas dudas principales. Tienes varias preguntas, te agradecería si lo puedes responder por el chat, pero hay una pregunta que se repite en varios compañeros. Tenemos en la consulta, nos llegan densitometrías de columna, cadera y antebrazo. ¿Cuál es realmente la utilidad de solicitar la densitometría en antebrazo y qué pacientes realmente deberían ser solicitados? En realidad la recomendación es hacer la densitometría axial, como les mencioné, y en la columna lumbar y en la cadera. El antebrazo es un extra, solo no representa un diagnóstico fiable.
Cuando existe alguna contraindicación en la paciente para hacerse cadera o columna, pues ahí entra en juego el antebrazo que nos puede dar una aproximación. Pero si podemos hacer solo en cadera y columna lumbar, es más que suficiente. Muchas gracias. Y una pregunta más. ¿Cómo se debe solicitar la densitometría en columna? Anteroposterior, lateral y en cadera, unilateral o bilateral. En general, la densitometría lo que hace es un muestreo, ¿no?, de las áreas donde hay más probabilidad de tener fracturas por fragilidad. En la columna lumbar se puede hacer el escaneo anteroposterior y lateral. El lateral nos da una idea un poco más de la morfología de la vértebra, pero para la densidad mineral ósea es suficiente la anteroposterior. Si se puede adicionar, porque hay equipos que lo hacen y otros equipos que no, pues estaría bien. Y en cuanto a la cadera, pues en general se hace muestreo de un solo lado, pero hay médicos que piden de los dos. Eso ya es cuestión del escenario clínico que tengan con sus pacientes. Pero para definir el riesgo de fractura y para un diagnóstico de osteoporosis o osteopenia es suficiente una columna lumbar AP y una cadera. Bien. Muchísimas gracias, Valeria. En honor al tiempo tengo que despedirte, pero nuevamente te agradezco que puedas responder las preguntas en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación.